Bueno, el presidente Donald Trump acusó a Irán e Israel de romper el acuerdo de alto al fuego mientras surgen acusaciones recíprocas de nuevos lanzamientos de misiles. Queremos analizar este conflicto, qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, y para eso tomamos contacto con Luis Pérez Gil. Él es especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, además de profesor de la Universidad de La Laguna en España. ¿Cómo le va, Luis? Qué gusto saludarlo. Hola, encantado de estar con vosotros, un placer. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que puede hacer usted de lo que está sucediendo a esta hora, donde el mundo no sabe para dónde va a tomar dirección el conflicto? Está en vilo a esta hora. Bueno, realmente es así porque después de una serie de enfrentamientos desde el día 13 de junio, primero por parte de Israel y a los que se sumó Estados Unidos el día 22, estamos en una situación de incertidumbre sobre hacia dónde podemos ir. Hay una especie de alto el fuego, pero que las partes por ahora todavía no están respetando completamente. Pero en este instante, a su juicio, ¿quién tiene la llave del conflicto? Porque Donald Trump ha dicho prácticamente que están a punto de darse la mano, de lograr la paz, pero vemos que en la realidad, en lo que se reporta desde la zona donde está el conflicto, nada de eso ocurre todavía. Bueno, de una u otra manera, quien tiene la llave del conflicto son los Estados Unidos. Por un lado, porque permitieron que Israel lo iniciara, y por otro lado, porque han participado activamente y son los que le pueden poner fin. ¿A quién le conviene que esto continúe? Bueno, siempre conviene a los militaristas, a la parte belicista que tiene toda la política exterior de una gran potencia como es Estados Unidos. A quien no conviene, evidentemente, es a la paz del mundo y a los propios pueblos. Ya. Luis, ¿y ha sorprendido en estas últimas horas quizás la cautela que ha tenido Vladimir Putin para mirar lo que está pasando, para determinar si la entrega o no apoyo a un viejo aliado que él tenía, que era Irán? Sí, sin duda, porque además esta situación de centralización en Oriente Medio beneficia a la posición rusa en la guerra en Ucrania. Y en todo esto, Luis, ¿cuál es el rol que va a jugar las Naciones Unidas o que está jugando? ¿Tiene alguna incumbencia en el fin del conflicto o prácticamente nada? Si avanzamos hacia un conflicto negociado, se puede dar un papel significativo del Consejo de Seguridad, porque puede haber un acuerdo entre las grandes potencias, básicamente entre Estados Unidos, Rusia y China, que avalaría el Consejo de Seguridad. Ya, pero ¿cuánto escucha Vladimir Putin? ¿Cuánto escucha Donald Trump? Porque hemos visto que no es de participar en los organismos multilaterales, así lo vimos por lo menos en su primer mandato y ahora que está desde el 10 de enero en la Casa Blanca. Esto será así en tanto en cuanto avalen un acuerdo que haya sido patrocinado por los Estados Unidos. Ya. Luis, ¿y qué pasa con la OTAN? A esta hora, mientras estamos conversando, están reunidos en la OTAN, que también son las principales potencias militares del mundo, están reunidos ahí en La Haya. ¿Pueden ingresar al conflicto? ¿Pueden ser una oposición al poder de los Estados Unidos o son irrelevantes? Bueno, yo me quedaría con la última parte de su proposición, Davor. Yo creo que en este conflicto son absolutamente irrelevantes y tanto la guerra de Ucrania como la guerra en Oriente Medio demuestran la fortaleza del poder americano, del poder estadounidense. Luis, y en su experiencia, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a este escenario? Bueno, llegamos a este escenario porque el sistema internacional se está desestructurando. Yo tengo una frase recurrente que es un sistema internacional cada vez más complejo e inestable. Eso hace que actores más pequeños, actores secundarios, potencias regionales, tomen decisiones agresivas que no tomarían en el caso de que las reglas fueran fuertes, fueran claras. Y esto es algo que seguramente va a ser permanente, que haya muchos conflictos en el mundo que comiencen a activarse, que a lo mejor tengan corta duración. Sí, creo que vamos en la línea de lo que ha descrito perfectamente. Ya, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son los presagios que se pueden hacer para las próximas horas? Bueno, para las próximas horas lo que podemos es ver los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a este conflicto, al menos en lo que es la parte de enfrentamiento militar. Luego llegará la parte de un acuerdo de paz que tardará, evidentemente. ¿Cuán disminuido ve a Irán? ¿Tienen todavía poder los ayatolás o eventualmente podrían dejar de ser gobierno ahí en Irán? Yo creo que la posibilidad de que dejen de ser gobierno es difícil. Están consolidadas desde hace muchísimo tiempo y hay que también tener en cuenta que frente a una agresión exterior los países, los pueblos tienden a unirse. Entonces, aunque Irán ha quedado muy debilitado internacionalmente, internamente no lo veo. Ya, y hoy día, ¿cuáles son los respaldos que tiene Irán? Porque ha perdido muchos de sus aliados. Yo le preguntaba por Vladimir Putin, pero también tuvo otros importantes que también los ha ido perdiendo. ¿Quién le queda como país amigo, como fuerza amigo hoy día? Los principales apoyos de Irán
hoy y mañana, cuando se negocie el acuerdo de paz que sea, siguen siendo Rusia y China, porque todos ellos se unen en el grupo que denominamos BRICS y que al final es un grupo informal que se está erigiendo para hacer frente a ese bloque occidental cada vez más avasallador, cada vez que ejerce un poder más agresivo sobre el resto de países del mundo. Y a propósito del BRICS, ya que usted me plantea el tema, hay reunión del BRICS que va a ser en Brasil los primeros días de julio, convocadas por el presidente Lula da Silva. Chile es uno de los países que está invitado, que no es miembro del BRICS, pero está invitado. ¿De qué sirve estar allí? ¿O esa foto finalmente va a ser muy mala para la paz del mundo? Esa conferencia, como la de Kazán de octubre del año pasado, que reunió a los BRICS, es muy importante, muy significativa, porque nos está marcando los pasos que están dando las potencias emergentes para disputar el poder occidental. Ya, pero estar allí, por ejemplo, para un país pequeño como el nuestro, como Chile, que el presidente Gabriel Boric ha dicho que va a participar en esta reunión, ¿nos sirve de algo más allá de lo económico o estar en una fotografía con alguien que representa a Irán en medio del conflicto puede ser perjudicial? Para un país pequeño con influencia muy cercana, como es el caso de Chile, creo que estar en estos foros es importante, sobre todo porque además se celebra en Brasil y acabamos de ver la declaración conjunta de los presidentes de Chile y de Brasil. Creo que en el caso de Chile sí que es importante. Desde su punto de vista, Luis, ¿la incursión militar de los Estados Unidos fue un ingreso a la guerra o fue solamente una acción militar como lo ha descrito el presidente Donald Trump? Yo creo que fue sin duda un ingreso a la guerra y que todavía tendrá consecuencias. Y eso puede tener una consecuencia también en el respaldo interno de Donald Trump, porque muchos congresistas acusan de que vulneró sus facultades, de que traspasó varios cercos al declarar una guerra sin preguntarle al Congreso. Bueno, primero están los cercos constitucionales, que es así como usted describe, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que ha incumplido una de sus promesas electorales fundamentales, es decir, no entrar en un conflicto, restaurar la paz para centrarse en los asuntos económicos. Sí que le va a pasar factura si no hay un acuerdo de paz sólido, definitivo. Ya, pero después de esto habría que mirar quizás con más atención a Donald Trump y se lo pregunto por lo que él planteó en sus primeros días en la Casa Blanca con el afán expansionista que tiene de los Estados Unidos, que quiere conquistar parte de Canadá, Groenlandia, el Golfo de México, también le quiere cambiar el nombre y hacerlo de los Estados Unidos. ¿Podríamos ver nuevas incursiones militares en ese aspecto, en agrandar el territorio de Norteamérica? No lo creo. Yo pienso, como realista puro que soy en relaciones internacionales, que lo que busca Estados Unidos es mantener su estatus, no llevar a cabo una política imperialista, a pesar de que sus palabras puedan parecer eso. Ya, pero el ingreso, por ejemplo, de Estados Unidos a esta guerra con Irán, ¿era inevitable o si hubiera habido otro presidente en la Casa Blanca, por ejemplo, si hubiera estado Joe Biden, no estarían embarcados en este conflicto? No, creo que con el presidente Biden hubiera sido exactamente igual porque esto ha sido una guerra donde Estados Unidos, o el presidente Trump más en concreto, ha sido arrastrado por el grupo de los militaristas que hay en su entorno. Ya, o sea, usted me dice que si hubiera estado Trump, o sea, hubiera estado, perdón, Joe Biden o Obama en la Casa Blanca, de todas maneras le hubieran dado luz verde a esta operación. Probablemente sí. Ya. Luis, ¿y qué significa hoy día una guerra nuclear? Porque ese es el gran temor que tiene el mundo. Hoy día se están jugando con reservas de uranio, con elementos nucleares. Uno tiene mucho miedo y tiene muchas imágenes también del impacto de una bomba nuclear. Hoy día, ¿qué tan riesgoso es aquello? Podemos pensar que ese riesgo es mínimo, muy reducido. Sin embargo, el problema es que la destructuración del sistema internacional ha iniciado una competencia por el poder entre, no grandes potencias, sino entre potencias medias. Y la nuclearización puede ser un objetivo cada vez de más países. Ya. Y hoy día con los antecedentes que tenemos y con las guerras además que están en el mundo, que no solamente es esta, sino que también el conflicto de Israel con Hamas, también la guerra de Rusia con Ucrania, mucha gente se pregunta, y lo veo en los editoriales de los diarios de acá y también de España y de otras partes, ¿está el mundo a puertas de una tercera guerra mundial o no? No lo creo. Lo que sí estamos es en una situación profunda de crisis, en un sistema, en un periodo de transición hacia un nuevo sistema internacional en el cual una gran potencia, la que resulte victoriosa de este conflicto, que no necesariamente tiene que ser un conflicto bélico, impondrá y creará un nuevo régimen de reglas internacionales. Ya. ¿Y allí qué pasa con la ONU? Porque uno ve que finalmente no tienen mucha relevancia en cuanto a su discurso, las condenas, lo mismo las palabras de muchos de los líderes del mundo. Donald Trump no le hace caso a nadie finalmente. Hay que pensar una cosa, o sea, Naciones Unidas ha cumplido su función.
ha traído más paz que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, a pesar de que ha habido muchas guerras. Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se ha producido un conflicto entre grandes potencias. Esto es un éxito sin parangón y ese es el papel fundamental que tiene encargado el Consejo de Seguridad. Es decir, no minusvaloremos el papel de Naciones Unidas porque a lo mejor si no lo tuviéramos el escenario sería mucho más complicado. Pero, por ejemplo, en la guerra de Irak con George Bush había mucha esperanza en que el Consejo de Seguridad le diera luz verde a la operación militar de Estados Unidos en Irak. Estaba todo el debate en aquella época, donde Chile también participó, por cierto. Hoy día Donald Trump no esperó ningún pronunciamiento de nadie, hizo lo que pensó que tenía que hacer nomás. Claro, porque en aquel momento existimos a un conjunto de mentiras, a un teatro, a un paripé, para que Estados Unidos directamente aplicara su poder. Trump es mucho más directo. O sea, Trump ejecuta sus decisiones. Otra cosa es que la decisión que ha tomado en este momento sea contraria a lo que él había dicho y posiblemente contraria a los intereses de los Estados Unidos. Ya. Y viendo a otro actor de este conflicto, que es Israel, ¿hasta cuándo puede Israel resistir el tener varios flancos abiertos? La guerra con Hamás ahí en la Franja de Gaza ya se extiende desde fines del 2023 hasta ahora y suma este nuevo conflicto. ¿Hasta cuándo puede aguantar y hasta cuándo llega además las espaldas políticas de Benjamín Netanyahu? A ver, no sabemos cuánto puede aguantar Israel, pero lo que está claro es que necesitaba la intervención de los Estados Unidos militar para sostener su esfuerzo de guerra y tener también una excusa para poder llegar a un alto el fuego con Irán. ¿Pero podemos tener alguna conexión entre este conflicto con Irán y también en lo que pasa en la Franja de Gaza? Sí, inevitablemente desde el punto de vista político puede ser una carrera hacia adelante de los dirigentes de Israel para poder intentar establecer ese sistema de seguridad al que ellos aspiran, liquidando o acabando con todos sus enemigos externos. El problema es que Israel, si me permite el símil, no tiene espaldas por sí solo para eso. Ya, pero ¿le queda fuerza, le queda poder, le quedan armas a Israel para seguir resistiendo? Sí, pero una guerra larga necesitará siempre el apoyo de los Estados Unidos. Eso es la lección, por ejemplo, de la guerra de 1973, de la guerra del Yom Kippur. Ya. Luis, y en cuanto a China, hoy día lo vemos también, al igual que Rusia, como un espectador bastante cauto en los conflictos internacionales. ¿Podríamos pensar de que China eventualmente puede involucrarse más en alguno de estos conflictos para hacer un contrapeso con los Estados Unidos? No, no lo creo. Es más, yo creo que lo que está haciendo China es viendo lo que está ocurriendo a nivel político, a nivel militar y sacando conclusiones que serán importantes porque si aplicamos la regla de la trampa de Tucídides, de la que han hablado varios autores, el conflicto es inevitable y este conflicto inevitable será entre Estados Unidos y China. Si se acuerda la paz en el día de hoy, todavía estamos en veremos mientras nosotros conversamos. ¿Donald Trump es el gran ganador de todo esto? Sí, sí llega a un acuerdo de paz. Si no lo logra, fracasa estrepitosamente. Luis Pérez Gil, especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear y profesor de la Universidad de La Laguna de España. Muchas gracias por ayudarnos a comprender lo que sucede ahí al otro lado del mundo y que mantiene en vilo, por supuesto, al planeta. Encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Buen día.